Bien, vamos a otro tema. En la Comisión de Hacienda se encuentra en discusión el proyecto de ley de presupuesto 2025 anunciado por el gobierno la semana pasada. Esta iniciativa, recordemos, a grandes rasgos, contempla un alza de 2,7% en el gasto público y se enfoca en diferentes prioridades. Vamos a profundizar en otros temas. Para eso estamos en contacto con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanit Jara. Ministra, muchas gracias. Desde Cauquenes, entiendo, ¿no?, en la región del Maule. Hola Andrés, y un gusto desde Cauquenes. Estamos ahora en la oficina del delegado provincial Claudio Merino y con el delegado de la región Humberto Aquebeque en Cauquenes, que, pucha, qué lindo, no conocía Cauquenes. Bonito ahí, po. Nicolás, en todo caso, sí. Andrés viene más rato. Más ratito va a estar el otro vial. No se preocupe, por favor, no hay problema. Oiga, ministra, trabajo ahí en el Maule y también, bueno, en este tema que nos compete, nos llama a conversar a esta hora, que tiene que ver con el presupuesto 2025, y es bueno también ir aterrizando, no lo vamos a aterrizar todo en una entrevista, digamos, pero ¿cuál es la clave que tiene este proyecto de ley de presupuesto y también entrando en lo que tiene que ver con su cartera también en términos de capacitación, mercado laboral? Bueno, lo primero, comentarte, Nicolás, que este viernes está haciendo un gobierno en terreno en todo el país, precisamente el día de difundir el proyecto de ley que el gobierno del presidente Boric le presentó al Congreso Nacional hace unos días atrás. Para contarle también a las personas que nos están viendo que este presupuesto se discute y se termina, ¿cierto?, convirtiendo en una ley de la República. Esto se demora algún tiempo en el Parlamento y es un trabajo bien arduo porque todos los ministerios van con sus propuestas de gastos y de ingresos que se van a ejecutar el próximo año. El sello principal del presupuesto del 2025 tiene que ver principalmente, diría yo, con materias, en primer lugar, de seguridad pública. Vienen varios elementos que están amarrados al proyecto de ley de cumplimiento tributario, que combate la evasión y la elusión, ¿cierto?, y que fue recientemente aprobado, pero con un foco bien directo en torno a poder invertir y fortalecer aún más el tema de seguridad pública. De hecho, se ha hablado harto de los temas de mejoras en remuneraciones de carabineros y reconocimiento, ¿cierto?, a sus carreras, la exposición al riesgo que tienen, y viene mucho de eso en esta materia. Además del sello de la seguridad pública, tiene también concreción de otros elementos que han estado durante estos 2 o 3 años de gobierno cursando, pero que ahora ya se materializan. De hecho, por ejemplo, hoy día estoy en Cauquenes porque en el plan de emergencia habitacional, que ha involucrado una inversión importante, yo diría, en la otra seguridad, no es la seguridad pública, sino que es la seguridad para la vida de las personas, la tranquilidad de los derechos sociales, como el acceso a la vivienda. Se van a entregar hoy día acá en la región 300 casas ya construidas, 600 subsidios, pero en un plan además en el cual se ha estado cumpliendo con esta meta que el ministro Montes tantas veces ha señalado, ¿no?, de tratar de irnos poniendo al día en el déficit de vivienda que tenemos. Entonces, el presupuesto tiene un enfoque en seguridad pública y un enfoque social, donde pongo como ejemplo el tema de la vivienda, pero hay muchas cosas más. Se impulsa la construcción de los hospitales, ¿cierto? Apoyar también la reducción de listas de espera, que sí, una tarea tan grande, ¿no?, tan difícil además para nuestro país poder salir de esa situación. Sí, ministra, ¿cómo están viendo desde el gobierno la discusión del proyecto? Claro, estamos con tantos temas, entre acusaciones constitucionales, situaciones en la Suprema, WhatsApp, hay varios focos de la noticia, como le decimos nosotros los periodistas, pero es muy relevante lo que sea la discusión del proyecto de ley de presupuesto, que no es menor, también podría estar, lo pongo en condicional, marcada por el periodo eleccionario. Porque aquí obviamente también de alguna manera se empiezan a ver los números, hacia dónde van las prioridades del gobierno, el gasto por aquí, claro, por allá. ¿Cómo lo están viendo desde la dinámica en la discusión en el Congreso? Bueno, en el liderazgo, cierto, que ejerce tanto el ministro Marcel como la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, ellos han estado todo este periodo, desde que se presenta el presupuesto, dedicado, cierto, a las sesiones que hay en el Congreso, en las comisiones mixtas, y yo diría que es un escenario en el cual, mientras más nos acercamos a las elecciones, muchas veces se abren posibilidades de que se empiecen a proponer cosas de repente un poco populistas o más creativas, que en realidad no tienen, por ejemplo, financiamiento, ¿no? A veces se propone salir con cierto tipo de gasto o avanzar en cierto tipo de derechos, pero si esto no tiene aparejado un financiamiento, la verdad es que es bien difícil que se puedan realizar. Muchas veces son saludos para la bandera o saludos muchas veces medidas muy locales, que son muy legítimas, muy necesarias, claro, pero la discusión de un proyecto de presupuesto a nivel nacional, digamos, y ahí complica un poco, bastante diría yo. Sí. Yo diría que bastante, pero creo que hemos tenido en general
un proceso bien, diría, de irnos ordenando como país. Nicolás, hemos vivido varias experiencias en los últimos años. Lo que tú señalabas respecto a lo que está pasando hoy día en la política, ¿no? Que todos los días hay tantas polémicas que están en curso que la gente en realidad está puesta en varios lados a la vez, pero con los casos judiciales, ¿cierto? Con el tema de los audios, de los WhatsApp, el caso Hermosilla, que todos los días nos sorprende con otra noticia nueva. Hay harto ámbito noticioso, pero sí hemos logrado con todo irnos ordenando como país desde lo que vimos en la pandemia en particular, en el estallido, y yo espero que este presupuesto, en definitiva, como va a ser aprobado además después de las elecciones, porque por calendario así se tramita, salga bien fortalecido y no se use, digamos, para la política chica, ¿no? Que es lo que nos hace tanto mal. Se usa en realidad para pensar en un gasto que sea responsable para el próximo año, y responsable no solamente en términos de tratar de cumplir las metas macroeconómicas generales que son muy importantes para el país, sino que también responsable con dar cobertura a las necesidades básicas de la familia. Sí. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, mira, desde lo local, acá en la región, hay una red hospitalaria que está en plena construcción, en Parral, en Cauquenes también, y me parece que Linares es el tercero. Y si tú lo ves, eso tiene directa relación con poder dar una buena atención a las personas. Entonces, poner el foco en lo que nos permita sacar adelante necesidades que son tan de fondo, ¿no? En la población chilena, como tener un mejor acceso a la salud. Sí. La política más grande, que podríamos decir, ojalá que nos inspire a todos. Claro, claro. Ministra Jara, en lo que tiene que ver también con este proyecto de ley de presupuesto, nos ha tocado conversar también con otro secretario de Estado. Por ejemplo, en su minuto entrevisté a la ministra de Ciencia y Tecnología. También hablamos de lo que era el aumento, digamos, en el presupuesto y hacia dónde van esos recursos. En lo que tiene que ver con trabajo y previsión social, ¿cuál es el foco, digamos, de el presupuesto, la planificación que se tiene para 2025 en este caso? Sí, en particular viene el foco puesto en reconversión tecnológica de trabajadores. Ya. Hay un esfuerzo muy relevante que se ha estado haciendo a través, en particular, de un programa del CENSE. Siempre sale en discusión cuando los programas son mal evaluados, pero nosotros en este programa salimos súper bien evaluados. No fue tanta noticia como si hubiéramos sido mal evaluados, pero lo quiero comentar porque es una posibilidad muy buena para las personas para poder acceder a través del CENSE a un programa en realidad, no es una capacitación, porque uno piensa en una capacitación y piensa en un curso más corto. Aquí tú quedas como reconvertido. Claro, reconvertir es un cambio profundo con una mirada completamente distinta hacia adelante, digamos. Claro que sí. Y el CENSE, y sobre todo considerando lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? La automatización, la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial, que yo creo que hay una preocupación de todos nosotros de cómo esto va a impactar el mundo laboral, pero lo que tenemos que hacer es más que preocuparnos, ocuparnos. Y por eso el CENSE amplía significativamente en esto su oferta. Por otro lado, sigue el aumento de cobertura en la PGU. Este año ingresaron más de 62.000 personas a la PGU, pero todavía nos quedan unas 50.000 más, que habiendo podido ingresar no han postulado. Entonces, viene también incentivos para salir a buscar a esas personas. Y aquí, si me permite, Nicolás, quiero hacer un llamado a los nietos y nietas a que busquen y ayuden a sus abuelos y abuelas, porque todo esto se puede resolver por un computador, pero se requiere, si es que la persona no tiene problema en movilidad, ¿cierto?, para ir al IPS o a Chile Atiende, pero requiere, ¿cierto?, que la brecha digital, los jóvenes puedan apoyarlos, así que estamos en eso. Entonces viene lo de la PGU fortalecido para poder seguir cumpliendo, no solamente con la obligación que tenemos, sino que con ampliar a estas personas que no han postulado, no hemos podido llegar todavía. Y esperamos además que se apruebe pronto la reforma previsional para que nos permita aumentar la PGU a 250.000 pesos, que sería maravilloso, ¿no? Claro. Viene lo laboral con el tema de reconversión productiva, con el fortalecimiento del subsidio al empleo joven además, pero principalmente el foco puesto en programas de digitalización, preparación para el futuro del trabajo, ¿no? Y el tercer elemento que viene es el tema más social, que es que en Chile se aumentó la cobertura del subsidio para discapacidad mental.
hace un tiempo atrás, y ahora estamos en la ejecución de la ampliación de esa cobertura también. Entonces tenemos como varias áreas en las que estamos. Y se fortalece además la institucionalidad. Tú sabes que con la ley Karim, Sí. la ley de 40 horas, salario mínimo, el sector también ha tenido que hacer un esfuerzo. Entonces la Dirección del Trabajo viene también fortalecida. Sí. Ministra Jara, usted lo mencionaba y quiero aprovechar los minutos que nos quedan y agradeciendo también su disposición para actualizarnos sobre cómo está la reforma previsional. Claro, yo lo comentaba, entre tantas noticias, informaciones, uno como que los temas también que son muy importantes, y para qué decir el tema previsional, lo ha repetido varias veces el presidente Boric, la seguridad social es clave. Actualmente sigue en la comisión del Senado, yo me estaba leyendo y actualizándome ahí que se presentó este punto de la reforma previsional, que es el reemplazo a los multifondos por un fondo intergeneracional. ¿Cómo está actualmente la discusión y cómo la ve también? En algún minuto nos tocó conversar y yo le preguntaba, pucha, en un par de meses se vienen las elecciones, puede ser más complicado, y usted me decía, ¿cómo no? Ya estamos ahí. Bien. Bueno, así ha sido, somos bien porfiados los chilenos y chilenas a veces, porque sabemos que tenemos que resolver esto. Imagínense, yo estaba pensando en unos días más se cumple un aniversario del estallido social, ¿no? Y más allá de los debates así contingentes que hay sobre el tema, yo pienso que una de las cosas, la base de ebullición social que hubo en Chile, tuvo mucho que ver con el tema de las pensiones. Y han pasado 5 años y ha sido difícil resolverlo, pero Nicolás, vamos avanzando. Yo creo que la agenda noticiosa de repente cubre las noticias. Les voy a contar lo siguiente. Nosotros con la oposición fijamos lo que se llama un cronograma de tramitación, que es como, mire, no estamos de acuerdo en todo lo de fondo, pero nos comprometemos que en enero esto salga. Que esto de hecho ya hace un mes y medio, 2 meses quedó definido y fue considerado un avance en términos de que, ok, nos tomamos el tiempo, pero de todas maneras es un avance más concreto. Sí, al menos hay fecha, yo lo digo en esos términos porque es una realidad. O sea, la ciudadanía tiene que tener claro que aquí las leyes las proponen los gobiernos, en este caso el gobierno del presidente Boric, pero se votan en los parlamentos. Y cuando el gobierno no tiene una mayoría en el parlamento, tiene que conversar con la oposición, porque lo otro es enojarse y quedarse cada uno en su esquina y bueno, lo único que pierden son los pensionados. Bueno, los que ganan son la AFP, pues entonces, ¿para qué vamos a seguir con esa dinámica? Hemos tratado de buscar un acuerdo y en la tramitación lo que ha ocurrido es que llevamos como unas 5 semanas, diría yo, avanzando. Mire, la primera semana se aprobó un seguro de lagunas previsionales para cuando las personas están cesantes se cobran sus lagunas. Que es uno de los puntos que explica, uno de los puntos, hay varios, pero un punto bien relevante de las bajas jubilaciones, las bajas pensiones que finalmente hay en Chile. La baja de claro. Después se aprobó un mecanismo que mejora la cobranza previsional, porque hoy día lo que nos ocurre es que como algunos empleadores declaran y no pagan, la mayoría que declara y no paga, tengo que decirlo, se pone al día entre los primeros 6 meses. Ya. Pero una vez que se pasaron esos 6 meses, es muy difícil recuperar para los trabajadores sus cotizaciones. Entonces, cuando pasa esto en los tribunales, después de un juicio largo que recarga el Poder Judicial, que hace al trabajador también vivir un estrés, resulta que gana el juicio y después igual no tiene cómo cobrar, porque la empresa ya no existe, no lo encuentran. Entonces, eso se va a mejorar. Hace mucho tiempo. Nos pusimos también de acuerdo en eso. Y así hemos ido. Y ahora esta semana estuvimos viendo lo que tú comentabas recién, ¿no? Cambiar del esquema de multifondos de la ALE a lo que se llaman fondos generacionales y que son básicamente lo siguiente, porque se supone que cuando uno es más joven, sus fondos pueden estar expuestos invertidamente a mayor riesgo y para esperar una mayor rentabilidad futura. Claro. Pero cuando uno es mayor, el fondo en el que uno está debería ser más conservador para que si le va mal, no sea tan grande la pérdida. Aguantarse. Claro, tener un poquito de seguridad. Eso. Por eso se llama seguridad social. El problema es que aquí, como esto se liberó como si fuera un mercado de cualquier bien de consumo, como el mercado de las papas, como el mercado, no sé, de la ropa, de las paltas, resulta que la gente se mueve de fondo pensando que le va a ganar al mercado. Claro. Y no pasa eso. O sea, esto no es una apreciación mía, esto es un dato estadístico. No, y datos de la Superintendencia de Pensiones, de distintos estudios, digamos. O sea, no hemos ya varias veces, sí. Entonces, claro, porque se cambia la gente, como se produce a veces un cambio muy grande, resulta que las AFP tienen que salir a vender
por decirlo de alguna manera, las acciones o los papeles en los cuales tienen los recursos invertidos y estos bajan de precio. Entonces, la gente va haciendo la pérdida. Se cambia cuando ya está haciendo la pérdida. Entonces, los fondos generacionales lo que buscan es que en vez de que la persona se vaya cambiando, por ejemplo, yo nací en la década del 70, en la primera mitad, entonces yo voy a estar en la década del 70 al 75. Y yo, cuando soy joven, mi fondo está expuesto a más riesgo y cuando yo soy mayor, mi fondo es más conservador, pero no soy yo la que me cambio. Es el fondo el que va cambiando. El fondo me sigue a mí, no yo al fondo. Y eso es parte un poquito de lo que se llama la seguridad social, porque las personas no pueden estar expuestas a tantos riesgos. Ahora, tener que perdón, y en ese punto, ministra, en la conversación ahí en el Parlamento, ¿no ha sido tema, o si lo ha sido, yo me imagino que sí, el que podría poner ese punto, el que este fondo siga al cotizante y no el cotizante siga al fondo, le restringe, finalmente no hay una libertad del afiliado para poder tomar la definición de en qué fondo estar? ¿Eso ha sido un tema? Han planteado eso, ¿no? Han planteado que esto restringe la libertad de elegir. Eso. Pero claro, que esto no es como ir a comprarse un auto o ir a comprarse un cintillo o un bolso. Estas son las pensiones, entonces por eso hay que establecer un marco de seguridad. De todas maneras, no sé, estos son derechos sociales, no son bienes de consumo, entonces hay que mirarlo con otra perspectiva. Yo espero de todas maneras que esto tenga una buena acogida en el Parlamento. Han habido, en la última sesión hubo varias peticiones de los parlamentarios para profundizar los análisis. Hay que recordar que la Comisión de Trabajo, además, la oposición tiene mayoría, de hecho la preside el senador Coloma y los senadores Cruzcoque y Galilea, y por el oficialismo está la senadora Sepúlveda y el senador Saavedra. Entonces estamos en minoría, pero he visto una buena disposición. Y creo que ahora que pasen estas elecciones, ojalá podamos empezar a votar más rápidamente, porque realmente para llegar a enero, que es el compromiso del Senado, todavía queda camino. Y han ido surgiendo otros temas, Nicolás, de la discusión. No sé si usted ha visto la propuesta que hicieron la AFP. Sí. Sí, bien audaz la promesa que hacen. Me recuerda un poco la que hizo Piñera en su momento, ¿no? De tasas de reemplazo un 70%. Incluso 200. Bien audaz la promesa que hacen las AFP, ¿no? Porque señalan que con sus propuestas las pensiones subirían considerablemente, más de un 100%, pero ponen en discusión temas que tienen mucho que ver con los esfuerzos que tienen que hacer los trabajadores, con los esfuerzos que tiene que hacer el Estado, pero en ningún momento con lo que ellos van a hacer o con qué se van a esforzar, autocríticamente, digamos. Entonces, poner el foco en los pensionados, en los cotizantes y resolver esto pronto, porque hay muchos intereses acá creados y mejor poner el foco en quiénes son los que debieran ser los directos beneficiarios del sistema de pensiones que en la industria de la AFP. Esto ya también tiene sus límites. Ministra Janet Jara, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación, hablar de distintos temas. Que le vaya muy bien. Gracias, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.